En el estadio del espejo como formador del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica de 1949, Lacan hace referencia a que toda la experiencia del psicoanálisis nos aparta de concebir el yo como centrado sobre el sistema percepción-conciencia, como organizado por el principio de realidad en que se formula el prejuicio cientificista más opuesto a la dialéctica del conocimiento. Es decir, que la relación entre el sistema percepción-conciencia y el principio de realidad como complementarios responde a un prejuicio para Lacan cientificista que se opone a la dialéctica que él propone para el psicoanálisis. En Variantes de la cura tipo, en 1953, dice: por un vuelco de la justa elección que determina cuál sujeto es acogido en la palabra, el sujeto constituyente del síntoma es tratado como constituido. Es decir, el síntoma no se analiza dialécticamente, sino que se presenta como ya constituido, como ya dado. O sea, como dicen, en material. Mientras que el yo, por muy constituido que esté en la resistencia, se convierte en el sujeto al que el analista en lo sucesivo va a apelar como a la instancia constituyente. Es decir, que en vez del analista dirigirse al sujeto en términos dialécticos, se entiende ese síntoma como efecto, como consecuencia del inconsciente, como algo ya constituido, como decir anorexia, bulimia, adicción, etcétera, como algo que ya está dado, que tiene, que porta una significación a priori. En cambio, si se apela al yo como algo constituyente, es decir, que se apela a la modificación, a la transformación del yo, cuando en realidad en el yo lo que se ubica es la sede de la resistencia y no de un cambio de posición del sujeto. Continúa, que se trate de la persona en su totalidad es en efecto falso del nuevo concepto, incluso y sobre todo en que asegura el enchufe de órgano llamado sistema percepción-conciencia. Otra vez está criticando el concepto de sistema percepción-conciencia, ya que se le atribuye la posibilidad de dar cuenta de la realidad total y de la adaptación, entre comillas, normal a la realidad, ¿no? Se trata de hecho del retorno del tipo más reaccionario y por ello cuán instructivo de una ideología que en todas las demás partes reniega de sí misma por haber entrado simplemente en quiebra. Es decir, apelar al sistema percepción-conciencia como norma de la adaptación y de la realidad no solamente está en función de desconocer al sujeto y del inconsciente, sino que responde a una ideología en particular. En una nota al pie, con respecto a esto, dice: si con estas líneas, como en nuestras lecciones, hemos aligerado bastante el imperio de hastío contra el que van sus pescozones, para que al recorrerlas aquí se corrija como por sí mismo su estilo de emisión, añadémosle esta nota, que en 1966 diríamos que el yo, es la teología de la libre empresa. Es decir, se hace una teología del yo, se hace una teología de la posibilidad de una integración y de una adaptación sana a la realidad, teniendo como base que el sistema percepción-conciencia sería aquel sector del aparato psíquico que daría cuenta de esta posibilidad de adaptación, de normalidad y de síntesis. Apuntemos que está hablando de teología y de ideología con respecto a esta veneración de la conciencia.
En el Seminario 2 de 1954 o 55 dice: no les forjé esta pequeña fábula para desarrollar una hipótesis, sino para hacer obra de saneamiento, para comenzar tan solo a plantearse qué es el yo. Hay que desprenderse de la concepción que llamaremos religiosa de la conciencia. Otra vez, ahora en el Seminario 2, antes en Variantes de la Cura Tipo, haciendo referencia a esta idea del yo como religiosa, de la conciencia. Implícitamente el hombre moderno piensa que todo lo que ha sucedido en el universo desde el origen está destinado a converger hacia esa cosa que piensa, creación de la vida, ser precioso, único, cumbre de las criaturas, que es el mismo, y en el cual existe un punto privilegiado llamado conciencia. Es decir, hay una idea del hombre moderno de considerar que es el centro del universo, y en el centro de ese centro existiría la conciencia. La conciencia es el centro del hombre, siendo que el hombre es el centro del universo. Y en ese punto, en el sistema, como decíamos antes, de percepción-conciencia, se ubica la posibilidad de dar cuenta de la realidad tal como es. Concepción para Lacan religiosa, teológica. En el último Lacan, Seminario 27, 18 de marzo de 1980, dice: sepan que el sentido religioso va a ser un boom del que no tienen ni idea, porque la religión es la morada original del sentido. Es una evidencia que se impone a los que son responsables en la jerarquía más que a los otros. Es decir, que la religión tiene que ver con la jerarquía y con la posibilidad de establecer cuál es el sentido. Ahí intento ir contra, para que el psicoanálisis no sea una religión, como tiende a ello irresistiblemente, desde que uno se imagina que la interpretación solo opera en el sentido o del sentido. Enseño que su resorte está en otro lado, nominalmente en el significante como tal. La interpretación tiene su resorte en el significante. Fíjense, estamos hablando de 1980. La interpretación no tiene su base ni su resorte en el goce, en el cuerpo, en la materia viva, o en lo que se llama real, como en realidad lo empírico, con ese sentido justamente que se le da a lo real, sino que el resorte de la interpretación está en el significante. Pero, otra vez hablando del sentido y del sentido religioso, como Lacan cuestiona el sentido religioso como único, como total, como absoluto, y como en Seminario 2, en Variantes de la Cura Tipo y en otros escritos que hemos visto, en realidad la idea de conciencia la considera religiosa ideológica, y por supuesto sometida a intereses. En el Altolondradicho de 1974 dice lo siguiente: desgraciadamente el psicólogo, por no fundar su sector más que en la teología, otra vez la teología, la religión, quiere que lo psíquico sea normal y por ello elabora lo que lo suprime. Es decir, que el psicólogo está muy interesado, está muy preocupado por la normalidad, y la normalidad dentro de su teología tiene que ver con entender lo que sería normal de lo que sería anormal en términos de la psiquis, y agrega: el Inwelt y el Umwelt, perdón por la pronunciación, el mundo interno y el mundo externo, dice, cuando sería mejor que se ocupara del hombre vuelta o del hombre voltio que hace el laberinto de donde el hombre no sale. Es decir, que el psicólogo teológico, el psicólogo religioso, agregaríamos el psicólogo que está interesado en la conciencia unificadora y adaptativa en términos de la realidad, está preocupado en el mundo interno y el mundo externo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el mundo interno pueda dar cuenta como un espejo
que pueda al fin dar cuenta de esa realidad exterior, que pueda despejar las ilusiones y las fantasías y ver, entre comillas, las cosas como son. En vez de pensarlo en términos del hombre vuelta o del hombre voltio, es decir, pienso yo, de las vueltas que supone la dialéctica simbólica en lo que concierne a la verdad del sujeto. Bueno, esto fue Religión y Conciencia y la crítica de Jacques Lacan a estas concepciones. Nos vemos en la próxima.